mañana y más este día, que es su día, primero que todo, y segundo, que hemos podido ver cómo nos guarda a pesar de las dificultades, a pesar de estos eventos, del temblor que sucedió. Podemos estar bien, nuestros familiares. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en la lectura en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos a estar leyendo versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero que me acompañen en una oración, por favor. Padre, estamos agradecidos, Señor, contigo por tu bondad, y también en especial porque nos concedes el privilegio de reunirnos a recibir de ti, Señor, de tu palabra. Y rogamos, Señor, que podamos hacer esto, que permitas que nuestros corazones, nuestras mentes estén enfocadas en ti y en tu palabra, que también la apliques a nuestros corazones, que en medio de nosotros traigas salvación, convicción de pecado, también arrepentimiento, también, Señor, que nos ayudes a mejorar nuestra relación primeramente contigo, Señor, y también con los demás, con nuestros familiares, con nuestro prójimo, entre nosotros como hermanos, Señor. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por esta oración, ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que nos ayudes, Señor, a valorar tu palabra, a valorar la oración y también a conformarnos a ella. Rogamos que nos enseñes a orar, Señor. Guíanos, Padre, en esta mañana. Continúanos bendiciendo con tu Espíritu. Lo suplicamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, como lo saben, hemos estado meditando en este pasaje de la oración del Señor, que es popularmente conocido como el Padre Nuestro, pero la hemos querido llamar así, la oración del Señor. Hemos dicho que esta oración es el ejemplo del Señor, la instrucción del Señor a sus discípulos cuando ellos le preguntaron, le pidieron, diciéndole: Señor, enséñanos a orar. ¿Quién más que Él, que es el Hijo del Padre, el Hijo unigénito del Padre, que tiene una relación perfecta con el Padre para enseñarnos a orar? Hemos dicho que esta oración la vamos a dividir en 3 secciones, ¿cierto? La primera, relacionada con el Padre, con Dios, con su gloria principalmente. La segunda, con nuestras necesidades diarias, y la tercera, con nuestros peligros diarios. Hemos estado meditando ya en la segunda sección de nuestras necesidades diarias, y la vez anterior quedamos como en pausa, en suspenso. Estamos meditando en estas peticiones que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
Esta es la continuación de este sermón. Y retomando un poco lo que decíamos anteriormente, es claro que necesitamos de los asuntos materiales a diario. Somos físicos, ¿cierto? Somos personas de carne y hueso. Necesitamos el alimento, necesitamos el vestido, necesitamos un techo, el abrigo y todas las demás cosas que nuestro cuerpo físico requiere. Pero realmente el Señor nos ha mostrado desde la primera petición y ahora nos está mostrando que no podemos ser desproporcionados en nuestras peticiones. No solo podemos enfocarnos en los asuntos materiales. No negamos que estos son necesarios, lo son. Los asuntos materiales son necesarios, pero no podemos únicamente pedir por estos asuntos materiales. Y por esto en esta misma clasificación, en esta misma sección, vemos que tenemos dos necesidades a diario. El pan de cada día, el sustento, toda la parte material, pero aún más importante, el perdón. En este modelo de oración recordemos que el Señor Jesús se centra en Dios, en su gloria. De Dios y del hecho de que su gloria sea puesta en alto, viene nuestro beneficio. Por tanto, nuestro enfoque no ha de ser únicamente lo nuestro, lo material, lo terrenal, sino primeramente su gloria. Debemos aprender y ver que nuestra necesidad material de sustento y abrigo no es más importante que nuestra necesidad diaria de perdón. Es decir, si usted los quiere poner en una balanza y usted dice, está al mismo nivel mi necesidad de los asuntos materiales que mi necesidad de perdón, esto realmente no es así. Necesitamos más de la parte espiritual, de tener una buena relación con Dios, que estemos a cuentas con Dios. Necesitamos más el perdón que lo que necesitamos el pan diario. Debemos verlo de esta manera. El pan diario es más importante. De hecho, el pan diario es importante, pero el perdón realmente es lo más importante de todo. El perdón es la necesidad más importante que cualquier persona tiene y debe suplir esta necesidad a diario. Así que para meditar en este sermón, nos vamos a centrar en esto. Perdón. Nos vamos a centrar en el perdón diario. Primero, vamos a ver la necesidad del perdón diario. Dice allí esta petición: perdónanos nuestros pecados. Recordemos que esta es la quinta petición de la oración del Señor. Sin embargo, como afirma un reformador, siempre debiéramos primero comenzar rogando por el perdón de nuestros pecados, con la esperanza de ser oídos y de hallar el favor de Dios. Es decir, en este punto hemos ya meditado en varias de las peticiones. Esta sería la quinta petición. Sin embargo, el Señor, en su modelo de oración, realmente no nos está mostrando un orden específico que debemos seguir. Recordemos que nos está dando un marco. Dice este reformador que realmente si analizamos, ¿sí?, las peticiones que tenemos allí, debiéramos acercarnos al Señor en primera medida pidiendo perdón. En primera medida debemos acercarnos a Él con la esperanza de ser oídos por las demás peticiones, pero
pidiendo perdón y reconociendo nuestros pecados. Como nosotros pecamos a diario, ¿esto qué implica? Implica que necesitamos también el perdón a diario. Necesitamos a diario el perdón. Todos los días necesitamos estar rogando al Señor por eso. Incluso pudiéramos dejar de pedir por algunas de las diferentes peticiones. Pudiéramos dejar de pedir, por ejemplo, por el pan, ¿cierto? Pudiéramos dejar de pedir en algún momento porque el Señor supla algún asunto material de trabajo o algún asunto terrenal. Pero no pudiéramos en ningún momento dejar de pedir por perdón. Esta es una petición que no debemos de ninguna manera dejar de hacer. Debemos constantemente rogar a Dios por el perdón. La última vez meditábamos en que todos nosotros somos pecadores y por lo tanto todos nosotros debemos acercarnos a Dios pidiendo el perdón. En esta petición quiero que vayamos un poco más allá y veamos que en la Biblia, en este pasaje, en Lucas, en esta petición, el Señor hace uso de dos palabras diferentes para referirse al pecado. La primera que él usa, que literalmente se traduce aquí como pecado, se refiere en su idioma original a fallar al blanco. Es decir, como que usted tuviera un objetivo y usted sabe que quiere darle al centro y, no sé, imagínese un dardo, lanza su dardo, pero falla al blanco. O sea, no falló al centro, no, ni siquiera le dio al tablerito. Falló totalmente al blanco. Eso es pecar para el Señor. Él nos ha puesto un objetivo en su santidad y en su ley. Él tiene para nosotros un objetivo y Él quiere que nosotros día a día apuntemos a ese objetivo de santidad y le demos a su estándar de vida, a la santidad que Él quiere que nosotros tengamos, a que nuestra relación hacia Él y hacia los demás sea correcta. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad? La realidad de nosotros es que fallamos al blanco. La realidad es que nosotros intentamos vivir conforme a la voluntad del Señor, pero no le pegamos, ¿cierto? Intentamos, pero realmente no le pegamos. Y eso cuando intentamos, ¿no? Porque muchas veces las personas ni siquiera realmente lo están intentando. Así que al ver el pecado de esta manera, como fallar al blanco, reconocemos que sí, todos los días fallamos. Fallamos a darle al estándar de santidad y de moralidad que el Señor ha puesto. Pero Dios también se refiere a este asunto, al pecado, como una deuda. El pecado es una deuda. No quiere decir que nosotros en términos monetarios le debamos al Señor, sino quiere decir esto más bien que a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra maldad, somos tenidos por deudores. ¿Por qué? Porque debemos la satisfacción a la ley y a la justicia del Señor. Si el Señor nos dice, por ejemplo, no mintáis los unos para con los otros, y mentimos, ¿qué está pasando? No satisfacemos la ley del Señor, no cumplimos sus mandamientos y por lo tanto somos deudores a la justicia de Dios. Y en este término también lo usamos comúnmente, ¿cierto? Cuando una persona ha cometido un crimen y tiene un juicio pendiente, ¿sí? O de pronto, no sé, está esperando como el dictamen de algún juez, decimos que tiene deudas con la justicia, ¿cierto? Que es deudor de la ley, de alguna manera, a sí mismo se refiere acá hacia el pecado. Entonces, al verlo de esta manera, el Señor nos está diciendo que
el pedir por el perdón de nuestros pecados es una necesidad a diario porque a diario fallamos el blanco y a diario no satisfacemos la ley de Dios. Por lo tanto, si fallamos al blanco, hemos pecado, hemos errado. Por lo tanto, si no satisfacemos la ley de Dios, somos deudores. Tenemos una deuda que es realmente un castigo. Debemos el castigo que viene por ellos y debemos pedir al Señor que nos perdone esa deuda. Porque desafortunadamente este castigo no es un castigo ligero. No es un castigo como los castigos de nuestra justicia en este país. Es un castigo que sabemos que implica la condenación eterna. Así que con más esfuerzo y con más ansiedad todos los días, con más insistencia, debemos rogar a Dios que perdone nuestros pecados porque somos deudores de un castigo, de una deuda que no podemos pagar. Ahora sabemos que Dios perdona nuestros pecados, nuestras deudas de justicia las perdona por Cristo, no por nosotros, no por lo que somos nosotros, sino por Cristo. Cristo fue quien literalmente pagó esa deuda. Es decir, debíamos un castigo eterno, Cristo pagó ese castigo eterno, lo tomó sobre sí. Así que es con base en la obra de Cristo y en su sacrificio que nos acercamos al Padre y le decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados, perdónanos fallar al blanco, fallar a las instrucciones que nos has dejado, perdónanos esta deuda que no podemos pagar. Cristo la pagó, pero Cristo la pagó por todos aquellos pecadores que creen en Él y que vienen a Él y que se entregan a Él y que se someten en obediencia a Él. No podemos decir que Cristo pagó la deuda de todas las personas que existen, han existido y existirán, porque entonces realmente estaríamos blasfemando contra el Señor. Cristo pagó la deuda de los suyos, de las ovejas que el Padre le dio. Cristo pagó la deuda de aquellos que el Padre ha escogido para que vinieran a Él y fueran sus hijos. Ahora, el asunto es que este es el punto en donde debemos preguntarnos. ¿Soy yo de esas ovejas que el Padre le dio a Cristo para que todos sus pecados fuesen perdonados? ¿Soy yo de esas personas que el Padre le dio a Cristo por las cuales Él murió? No es cierto, como dicen algunos, que al final todos se salvarán, que hasta el diablo será perdonado. No es así. ¿Por qué? Porque es que Dios es justo. Dios no solo es amor, lo es amor infinito, pero asimismo, al mismo nivel como está su amor, al mismo nivel Él es santo y justo. Así que necesitamos del perdón, sí, a diario. Necesitamos de Cristo, quien fue realmente el que perdonó la deuda de los pecados de todos los que creen en Él, sí. Así que en este punto es donde insistimos nuevamente en nuestro llamado. Si alguno no ha creído, no ha venido a Cristo, es momento de que venga a Él. Es momento de que se reconozca deudor. Es momento que reconozca que su puntería hacia cumplir la ley del Señor y sus mandatos es muy mala. Usted no le da al blanco, falla constantemente, reconozca que es deudor de la justicia divina y necesita a Cristo, porque es por Cristo que Dios concede el perdón. Veamos un pasaje que es muy alentador, veamos Miqueas 7:19.
La vez pasada ya lo habíamos visto, vamos a leerlo nuevamente. Miqueas 7:19. Después de Jonás. Dice acá el profeta: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esto es algo que debe alentarnos a venir a Él. Cristo ha tenido misericordia. Dios el Padre tiene misericordia. Él es misericordioso y volverá a tener misericordia. Y aquellos que perdona, sepultará sus iniquidades en lo profundo del mar. Decíamos la vez pasada que lo profundo del mar ni siquiera ha sido alcanzado por los hombres. Hay una presión tal que no hay hombre alguno que la soporte, y los que han intentado llegar hasta allá abajo han perecido en el intento. Incluso las profundidades del mar están aún más inexploradas que el mismo universo. Allá, en lo profundo del mar, donde nadie ha llegado, allá el Padre entierra nuestros pecados por la obra de Cristo. Ahora, debemos insistir en que el perdón de los pecados es una necesidad diaria. Aquellos que han venido a Cristo, todas sus deudas están pagas en Cristo, ¿cierto? Cuando Él resucitó, murió, resucitó, dio el pago, todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero, ¿por qué necesitamos el perdón a diario? ¿Por qué todos los días? Porque si Cristo obtuvo el perdón una sola vez, para siempre, por todos los pecados, ¿por qué necesitamos acercarnos a Él cada vez? Porque cada vez que fallamos al blanco, cada vez que infringimos la ley, realmente nosotros nos apartamos de Dios. Y nosotros nos apartamos de su espíritu y nuestra relación con Él se enfría. Así que necesitamos el perdón a diario para que nuestra relación con Dios esté bien. Necesitamos el perdón a diario, así Cristo ya haya perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque si nosotros no nos acercamos a pedir perdón de Dios, nuestra relación con Dios está mal. Nosotros estamos apartados de Dios. Además que cada vez que pecamos, nuestros pecados causan un desagrado paternal. Necesitamos estar a cuentas con Él. Veamos, por ejemplo, que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que estemos a cuentas con Él. Que no seamos deudores con una deuda que siga y siga y siga incrementando. Que no esperemos hasta que nuestra deuda se vaya a cobro jurídico, ¿cierto? Que llegue al tribunal. No. Él quiere que vayamos y pidamos perdón, que estemos a cuenta. Y
todos los días, como dijimos, fallamos al blanco, todos los días debiéramos venir al Señor con la cabeza gacha, humillándonos a Él, reconociendo que hemos fallado y pedir perdón. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, primero, reconozcamos que fallamos. Segundo, estemos a cuentas con Dios a diario y vengamos a Él a través de Cristo, porque solo es a través de Cristo que se nos concede el perdón. Segundo, el requisito para el perdón diario. Si volvemos a nuestro pasaje, la petición dice de esta manera: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Notan la primera petición? Bueno, estábamos repasándola. Diariamente necesitamos del perdón, ¿sí? Y aquí hay un porqué, porque también, ¿qué nos está mostrando esto? Que hay un requisito para el perdón. Hay una condición para pedir perdón a Dios. El perdón diario de nuestros pecados depende de algo más. Ahora, tenemos que hacer una claridad aquí. No estamos diciendo que con la condición de que yo perdone a mi prójimo, a las otras personas, entonces Dios me da el perdón de todos mis pecados y me concede la vida eterna. No estamos diciendo eso. Por eso dijimos anteriormente que el perdón de los pecados se concede por la obra de Cristo únicamente porque Él pagó en la cruz muriendo y pagando la deuda y el castigo de la ley, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. No estamos diciendo esto. El requisito no estamos diciendo que el requisito no es Cristo, sino que nosotros perdonemos. No, estamos diciendo que para restaurar nuestra relación con el Señor y para estar a cuentas con Él, debemos perdonar a los otros. Cristo nos concede el perdón en la base de su obra, de su sacrificio, de su muerte. Pero Dios también quiere que, así como Él es misericordioso y perdonador, nosotros seamos misericordiosos y perdonadores. Así que estamos hablando aquí de un asunto relacional. Si yo no perdono a los otros, y ahí está la condición, mi relación con Cristo, con el Padre, está mal. Porque en la medida que yo perdone, Él me perdonará. Sí, todos mis pecados ya fueron perdonados en Cristo, pero en la medida en que yo restaure mis relaciones con los demás, mi relación con el Padre estará bien. Ahora, debemos aceptar algo, y es que desafortunadamente, a causa de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra amargura o de nuestro rencor, esta parte la solemos pasar por alto. Es decir, aún el peor de nosotros pide perdón a Dios en algún momento. Así sea cuando está temblando y uno dice: Señor, ten misericordia de mí. Aunque sea ahí, se pide perdón. Pero ¿perdonamos a los otros? Realmente no. Realmente guardamos muchas cosas malas en nuestro corazón. Dice un pastor de los puritanos: nosotros olvidamos la bondad, pero recordamos las heridas. Si alguien hace algo bueno por nosotros, eso lo olvidamos fácilmente. Las cosas buenas que nos han dado nuestros padres, muchas veces las olvidamos rápido. Pero los regaños, las heridas, de pronto sus pecados hacia nosotros, eso lo recordamos.
Esa es la realidad del hombre, que nosotros, a causa de nuestro orgullo y egoísmo, guardamos y almacenamos rencor y almacenamos esas cosas, pero para perdonar, para que seamos perdonados, es indispensable perdonar. Como dijimos antes, esto no quiere decir que el perdonar a los demás como que de alguna manera se agregue a la obra de Cristo para lograr nuestro perdón. No es así. Es un asunto relacional. Quiere decir que cuando nosotros oramos al Padre diciendo, Señor, perdóname, pero yo no he perdonado a otro, nuestra oración no es oída. Nuestra oración haya un estorbo, un bloqueo. No es que Dios no lo sepa todo, Él lo sabe, pero Él no oye esa oración. ¿Por qué? Porque quiere que primero perdonemos y quitemos todo rencor de nosotros. Veámoslo allí en la Escritura. Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, miraremos versículos 25 y 26. Dice allí, en palabras del Señor, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis alguno contra otro. Si tenéis algo contra alguno, perdón, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Notan que dice, cuando estéis orando, ahí está la condición. Estamos asumiendo acá que cada vez que usted ora a Dios, no está orando solo por sus necesidades materiales, sino que ora pidiendo perdón. Entonces, dice ahí el Señor, cuando estéis orando, cuando vayáis al Padre en vuestras oraciones, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, miren, acá el énfasis ¿cuál es? Que si yo tengo algo contra alguno, lo perdono. O sea, me deshaga de ese mal sentimiento o de esa carga en mi corazón, lo perdone. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. O sea que realmente nuestra relación con Dios está condicionada en este asunto. Si usted ve a una persona que realmente declina en su relación con Dios, que se enfría, ¿cuál puede ser una causa? Hay muchas causas, ¿no? Principalmente, vamos a decir, es el pecado. Pero una de esas es que su relación con los demás está mal. Y su relación con los demás está mal porque no ha habido reconciliación, principalmente porque no ha perdonado. Dice un reformador, esta condición se añade para que nadie pueda presumir acercarse a Dios y pedir perdón si no está puro y libre de todo resentimiento. Póngase a pensar en esto. ¿Alguien ha hecho algo contra usted? ¿O usted tiene algo contra alguien? Esto implica un resentimiento en su corazón. Y usted tiene este resentimiento, usted tiene esto malo dentro de usted y aún así, aunque usted ha pecado contra el Señor, usted ora y le dice, Señor, perdóname, pero usted no ha perdonado a otros. Debemos entender lo que yo no puedo tener una buena relación con Dios si no estoy teniendo una buena relación con mi prójimo primero.
Es decir, recuerden que los pecados hacia el prójimo, segunda tabla, afectan nuestra relación con Dios, primera tabla. Si yo no estoy bien en mi relación con las personas que veo, no puedo estar bien en mi relación con Dios, a quien no veo. Y sin embargo, continúa este reformador, el perdón que pedimos que Dios nos conceda no depende del perdón que concedemos a los demás, sino que el designio de Cristo fue exhortarnos de esta manera: perdonar nuestras ofensas, perdonar las ofensas que nos han hecho. Si usted o yo no perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, pues no tenemos razón, como decimos por ahí, no tenemos cara para venir ante Dios mismo a pedir esto. Esto, por un lado, es hipócrita y por otro lado no está reflejando la obra de Cristo por su Espíritu en el corazón del creyente. Debemos imitar a Dios como hijos amados. Él es misericordioso y perdonador. Nosotros debemos ser misericordiosos y perdonadores. Ahora, el Señor Jesús sabe cómo son nuestros corazones. Y sabe que podemos estar poniendo obstáculos o excusas a esto mismo. Y esto les pasó a sus discípulos. Y por esto mismo Él dio una ilustración. Vamos allí y la leemos. Mateo capítulo 18. Esta ilustración surge porque justamente están hablando del perdón. Y alguno de sus discípulos le dice, Señor, en el verso 21, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y puede que algún esposo o esposa esté pensando en su mente, y todas las veces que mi esposa o mi esposo peque contra mí, ¿debo perdonarle para no afectar mi relación con Dios? Bueno, el Señor Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces el corazón del hombre dirá, venga a ver, ¿cuánto es 70 veces 7? 490. Y puede tener el cuadernito, ¿cierto? Con la lista. Ya le perdoné 1, 2, 10, 100, 200, 400. Se está acercando al límite. No, el Señor no está queriendo decir que llevemos la cuenta. Está queriendo decir que cuantas veces pequen contra nosotros, debemos perdonar. ¿Por qué? Porque el Padre también, todos los días, casi que a cada segundo estamos pecando contra Él en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras omisiones, y todas las veces nos perdona, obviamente, si hemos ido a Cristo. Y ahí viene la ilustración, desde el verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí ven? Hacer cuentas. Estamos hablando de deudas. Y comenzando a hacer cuentas, verso 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si un talento era el salario de un día, le debía 10,000 días de salario. O sea, era una deuda realmente muy grande. A este, como no pudo pagar, ¿qué pasa? Pues si uno no puede pagar una deuda, entra a cobro jurídico, ¿cierto? Dice, ordenó su señor venderle, porque le iba a pagar como esclavo, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, de rodillas le suplicaba diciendo, Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, téngalo ahí en su mente, subráyelo, póngale negrita, colorcitos, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínese usted, eso no pasa acá con los bancos, por ejemplo. Usted tiene un crédito hipotecario, 150, 200 millones, ¿sí? Y usted no pudo pagar y va y dice, Señor, ten misericordia. No. ¿Qué resalta eso? Que es el Padre quien es movido a misericordia y tiene tal misericordia que perdona toda la deuda de nuestros pecados por Cristo. Recuerden, no es sino por Cristo. Pero bueno, salió esta persona, verso 28, saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos. ¿Notan también la relación? Señor en autoridad, siervo, quien se somete a él. Le fue perdonada toda la deuda. Salió este siervo y halló a otro de sus consiervos. Son iguales. Y entonces le dijo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo mínimo en comparación. Tal vez, como una milésima parte, no sabemos allí exactamente hacer la comparación. No la sé hacer en este momento, pero era una deuda bastante pequeña en comparación a la deuda que tenía él con su señor. Y haciendo de él le ahogaba, o sea, lo cogió y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Tú, inconsciente, ¿no ves que necesito esto? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras, si lo notan. Mas él no quiso y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque fui movido a misericordia y la perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es una pregunta sin respuesta, pero es de esas preguntas retóricas, ¿cierto? Usted y yo sabemos la respuesta. ¿No debemos tener misericordia de nuestros consiervos, de nuestros iguales, de nuestros amigos, esposos, familiares, sabiendo que Dios nos ha perdonado una deuda eterna por Cristo? Claro que sí, debemos perdonar. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Termina esta parte. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Varias cosas vemos allí que hemos ido resaltando, ¿cierto? En la ilustración, el Señor fue movido a misericordia y perdonó. El que fue perdonado, ¿qué se espera? Pues que también tenga misericordia, que también perdone, que entienda que si recibió una bondad, esa misma bondad debe darla. Pero, como dijimos antes, él prefirió recordar la deuda, recordar las heridas, y fue malvado, según le dice su Señor en el verso 32. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, pero no nos aseguramos de perdonar a los otros que tienen deudas más pequeñas, ese es el problema, que pensamos que las deudas de los otros son más grandes que la deuda que yo tengo. Pero no es así. En la ilustración nos está mostrando cómo es la realidad. Nuestra deuda hacia Dios el Padre
es mucho más grande e impagable que nuestras deudas entre nosotros. Así que, ¿qué espera el Señor? Espera que nosotros, reconociendo la obra y el perdón maravilloso de Cristo hacia nosotros, también nos perdonemos. También vayamos y restauremos nuestras relaciones. Y miren cuán afectada está la sociedad por esto mismo, porque las personas no perdonan. Las relaciones entre familias, entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, entre, primos, etcétera, todas las relaciones están afectadas. Miren que no estamos hablando aquí de los enemigos, pero Cristo sí nos mandó perdonar a nuestros enemigos, ¿cierto? Estamos hablando acá de nuestras relaciones cercanas. Nuestras relaciones cercanas se ven afectadas, ¿por qué? Porque no perdonamos. Porque pensamos que la mala mirada del esposo o de la esposa es una deuda mucho más grande que la que yo tengo con mis pecados hacia Dios. Pero esto no es así. Esto no es así. Realmente el orden es diferente. Dios es el más santo de todos. 3 veces santo, dice la Escritura. Dios tiene toda la justificación para estar ofendido con nosotros a causa del pecado. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. Erramos al blanco constantemente. Pero Él, que en su santidad realmente dimensiona nuestro pecado como es misericordioso y a través de Cristo perdona. ¿Cuánto más deberíamos nosotros perdonar si somos ofendidos en menor medida que Dios? En menor medida. O sea, usted no se ha puesto a pensar que Dios en todo momento, a cada segundo, está siendo ofendido. Él perdona. ¿Qué quiere? Que usted, en ese de vez en cuando que es ofendido, también perdone. No podemos esperar que Dios nos perdone de forma completa y nosotros pretendamos decir en nuestro corazón, yo perdono, pero no olvido. Porque eso es lo que dicen algunos, ¿cierto? No podemos pretender que Dios tenga un corazón enorme y perdonador, que a través de la obra de Cristo entierre nuestros pecados en lo más profundo del mar y yo le ponga una cintica que dice, aquí pequé, pero no lo voy a olvidar. O que cada vez que me acuerde, sienta esa cicatriz y diga, todavía me duele lo que me hizo. Todavía me duele que usted no me hubiera saludado. O cosas así. Eso no es lo que quiere el Señor. Para ser genuino este perdón que otorgamos a nuestros semejantes, debe ser dado de forma alegre, generosa y definitiva. No con el espíritu de te perdono, pero ten en cuenta que no lo olvidaré, dice un comentarista de la Escritura. Es claro de la ilustración del Señor que a este primer siervo le fue perdonada una deuda gigante, impagable, pero él no quería perdonar a su consiervo. La palabra que en este pasaje, en la oración del Señor en Lucas 11:4, usa para perdonar, del original significa enviar lejos, abandonar, dejar atrás o despedir. O sea que cuando nosotros en nuestra oración decimos, Señor, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, estamos diciendo, Señor, porque también yo envío lejos sus deudas, o las abandono, o las dejo atrás, o las dejo pasar. Así perdona el Padre nuestros pecados, así que nosotros debemos perdonar así. Si su obstáculo para perdonar a otros es que lo que ellos le hicieron no tiene perdón de Dios, mire el ejemplo de Cristo.
A Cristo lo estaban matando. Y en ese mismo momento en que lo estaban matando, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que debemos poner nuestros ojos en Cristo. No podemos poner excusas para el perdón. No podemos poner esta excusa de decir que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios, porque de hecho, por Cristo, Dios perdona todos los pecados. Todos. Si quieres saber cuál es el pecado imperdonable, el pecado que el Señor no perdona es rechazar al Espíritu de Cristo y a Cristo. O sea que lo que le han hecho a usted es perdonable. Lo que no es perdonable es que usted rechace a Cristo y a su palabra. Eso no es perdonable. Aquellos, dice un comentarista puritano, aquellos que vienen a Dios por el perdón de sus pecados hacia Él, deben hacer conciencia de perdonar a aquellos también que les han ofendido. O de lo contrario, se maldicen a sí mismos cuando dicen la oración del Señor. Si usted en el pasado decía esta oración recitándola de forma vacía, póngase a pensar. Si usted decía, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero usted no perdona a los que nos ofenden, a los que lo han ofendido, pues las muchas veces que usted recitó y recitó y recitó esta oración, o las veces que usted va en su devocional de rodillas a Dios y pide perdón y usted no perdona, se está acarreando más pecado a usted mismo. Por definición, no perdonar es en sí mismo un pecado, porque no perdonar presupone que alguien está enojado hacia una persona, lo que realmente es, como nos enseña el Señor, un asesinato en el corazón. Vayamos y veámoslo. Mateo 5, versos 21 y 22. Mateo 5, versos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es eso? Que el Señor les está diciendo. No se fijen únicamente en matar externamente, físicamente el cuerpo, sino que cuando usted se enoja contra otro, en su corazón lo está asesinando. Y por eso también en Efesios 4:26, no lo busquen, se los leo, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el mandato? Que usted se enojó contra alguien, con justa o no justa razón, no se ponga el sol sobre su enojo. No deje que pase un día hasta que usted no resuelva esa situación. No deje que se ponga el sol y usted no se reconcilie con esa persona. No deje que se ponga el sol y al orar en la noche usted diga, Señor, perdona todos mis pecados, pero usted no perdonó los pecados que cometieron contra usted. No podemos dejarnos llenar de amargura y de resentimiento y no perdonar a los demás. Esto lo único que logra que es que nuestro corazón, lleno de estos sentimientos, nos dañe aún más y aún más. Ya para terminar, noten que la oración no está implicando que las personas que nos han ofendido nos pidieron perdón. Volvamos a decir qué dice la oración. Y perdónanos nuestros pecados porque nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Significa que los que nos deben nos pidieron perdón? ¿Significa que los que nos deben reconocieron su falta? No necesariamente, pero nosotros sí debemos tener un corazón
perdonador. Miren que el perdón ha de darse, tanto que el Señor también nos dice que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos. Dice un pastor, con respecto a nuestros enemigos, no se nos llama a confiar en ellos, pero sí se nos llama a perdonarlos. No confíe en su enemigo, pero sí perdónelo. Debemos tener un corazón perdonador y aquí es impactante darnos cuenta que en esta oración pedimos al Señor que nos perdone a nosotros de la misma manera en que estamos perdonando a otros, olvidándonos del pecado, de la ofensa, enterrándola como leíamos también. Pero ¿cómo perdonamos nosotros? ¿Cómo es nuestro perdón? ¿Cómo están nuestras relaciones? Perdonamos dejando la herida abierta, supurando amargura, rencor, o perdonamos con hipocresía. Pues téngalo en mente, porque cuando Dios perdona, Él no perdona así. Entonces, si usted ora, Padre, perdona mis pecados, y usted tiene en mente ese perdón, pues Dios no lo va a perdonar de esa manera. Él perdona de una forma perfecta. ¿Perdonamos nosotros sin restaurar relaciones? Ese no es el perdón que Dios nos da, porque en Cristo tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos el perdón, y cuando venimos a Él tenemos una restauración de nuestra relación con Dios. Debemos acercarnos a Dios, primero, como dijimos, reconociendo que a diario pecamos y a diario fallamos el blanco, pero también reconociendo y teniendo un corazón bueno para que a diario estemos dejando, olvidando las ofensas y el pecado que los otros han cometido contra nuestras personas, porque en últimas nuestra deuda hacia Dios es millones de veces más grande que la deuda del hermano contra mí. Así que cuando oramos, Padre, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos deben, oramos también o debemos orar también con un corazón perdonado. Quiera el Señor concedernos este corazón y quiera también ayudarnos a aplicarlo en nuestras relaciones día a día. No pensemos en el enemigo únicamente, pensemos en las relaciones más cercanas y tengamos también en cuenta que aquí, entre nosotros, como iglesia, como hermanos, nuestras oraciones están teniendo estorbo si no perdonamos a nuestros hermanos. Oremos. Padre bendito, agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos, Señor, tu enorme misericordia. Al ver a Cristo, al ver su obra, su perdón perfecto, tu perdón perfecto, Señor, no tenemos más sino que humillarnos, reconocer nuestra maldad y reconocer que hemos fallado también en restaurar nuestras relaciones, en perdonar a los demás. Ayúdanos, Señor, concédenos este corazón, obra por tu Espíritu en nosotros. Permite que vayamos primero a Cristo y permite, Señor, que nos esforcemos también por restaurar nuestras relaciones, por acercarnos a los demás, Señor, por sanar nuestras heridas y quitar todo rencor y enojo hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, a ser misericordiosos, a ser perdonadores. Restaura, Señor, nuestras vidas, nuestras relaciones, Padre. Lo suplicamos únicamente por Cristo nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias.